Esto es el podcast de Mi Tiendita de la Manifestación. Ley de Asunción, salto cuántico, decretos, persona específica, desarrollo personal, subliminales, consejos y un mundo de posibilidades para un cambio de tu ser interior. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro podcast de hoy. El poder absoluto para dar forma al mundo tangible reside justo ahora en nuestra conciencia. Iniciamos este viaje de autoconocimiento, una aventura realmente magnífica y totalmente necesaria para descubrir la inmensa grandeza que llevamos dentro. Hay una fuerza creadora y muy silenciosa habitando en la mente de cada uno de nosotros, una energía maravillosa que solo está esperando ser comprendida y dirigida con sabiduría para transformar por completo nuestra experiencia de vida. Recorrer este camino requiere paciencia y, por supuesto, una disposición total para abrazar cada fase del cambio con muchísimo amor y serenidad. La certeza interior es el motor absoluto que materializa la realidad. Esta es una verdad profundamente poderosa e inamovible. Nuestra psique, esa parte tan íntima de nosotros, guarda la asombrosa habilidad de moldear el entorno físico desde sus cimientos más invisibles. Verán, cuando sostenemos una convicción que es realmente inquebrantable en nuestro fuero interno, esa energía empieza a organizar el mundo exterior para que coincida exactamente con lo que estamos imaginando. Es como si la creencia fuera una pequeña semilla que tarde o temprano, inevitablemente va a germinar en nuestro mundo visible. Esto nos demuestra que nuestra realidad siempre, y me refiero a siempre, obedece a las instrucciones que le dicta nuestra conciencia profunda. Entender esto es fundamental, porque nos confirma que nuestra realidad material no es producto de la suerte o el azar, sino un espejo muy exacto de lo que asumimos como verdad en nuestro interior. El renombrado psiquiatra Carl Jung nos dejó una idea fascinante. Nuestra psique contiene diversos complejos, y estos actúan casi como múltiples personalidades viviendo en nuestro interior. Imagínense esto como un pequeño conflicto, o más bien un debate fascinante que ocurre todo el tiempo dentro de la mente. Por un lado habita una voz muy silenciosa, una voz que porta una certeza absoluta y llena de paz. Pero claro, por otro lado, emergen otras voces muchísimo más ruidosas, que vienen cargadas de dudas, miedos y todos esos condicionamientos que hemos ido sumando. El verdadero trabajo en este camino de autoconocimiento, la verdadera magia, está en identificar y calmar ese bullicio interno. Se trata de permitir que esa voz suave, la de la convicción genuina, tome el control y disuelva suavemente los temores infundados que a veces intentan sabotear nuestra visión original. Por eso, resulta tan fundamental que logremos distinguir entre la voz de la esencia y la voz del ego. Nuestra esencia posee una naturaleza increíblemente paciente, es fiel y sobre todo inquebrantable. Confía de manera plena en el proceso invisible de la vida sin generar ningún tipo de resistencia. El ego, en cambio, se manifiesta de una forma muy distinta. Suele ser impaciente, bastante rígido y muy temeroso. Exige resultados para ayer y se frustra muchísimo cuando las circunstancias no se adaptan al instante a sus deseos. Aprender a reconocer esta diferencia nos trae una paz enorme, de verdad. Nos permite dejar de identificarnos con ese miedo constante y en su lugar nos ayuda a anclarnos en la serenidad eterna que nos ofrece nuestra esencia pura. Existe algo vital que debemos comprender, y es que el precio de la manifestación verdadera siempre será la transformación profunda de nuestra psique. A nuestro ego le cuesta muchísimo pagar este precio. Constantemente se resiste, porque anhela obtener grandes logros en el exterior sin tener que mover ni una sola pieza de su mundo interno. Hay una falta de comprensión allí sobre cómo funciona realmente el universo. El ego ignora que nuestra transformación interna es la moneda de cambio requerida, y eso es innegociable. Para ocupar un nuevo espacio en el mundo, para poder experimentar una realidad que sea completamente distinta, nuestra mente y todo nuestro ser deben expandirse. Debemos madurar y convertirnos paso a paso en la vibración exacta de aquello que deseamos materializar. Aquí entra un concepto muy hermoso conocido como densificación. Básicamente, es el proceso natural por el cual una energía mental, que es súper rápida y etérea, empieza a disminuir su velocidad hasta convertirse en una realidad física, visible y sólida. Este fenómeno requiere que nuestra mente se estire un poco y se adapte a un nuevo estado de ser. Todo, absolutamente todo lo que existe físicamente a nuestro alrededor, primero fue una idea invisible que logró cruzar el velo hacia la materia. Pensemos por un momento en el agua. Requiere un cambio de temperatura para pasar de ser un vapor invisible a un hielo sólido que podemos tocar. De la misma manera, nuestra energía mental requiere de nuestra evolución personal para poder materializarse. Entender este proceso con mucha calma nos ayuda a ver que traer un pensamiento a nuestra dimensión física no es un evento precipitado, no es magia rápida, es una transición hermosa donde la energía va tomando forma a través de nuestro propio autoconocimiento.
Es vital recordar que el sufrimiento surge únicamente porque las mentes rígidas se niegan a aceptar el flujo natural del cambio. A veces, durante cualquier transformación profunda, sentimos cierta incomodidad, pero quiero que sepan algo muy importante. Esa incomodidad jamás es un castigo de la vida. Es simplemente la fricción de una mente que, acostumbrada a ser inflexible, está aprendiendo a soltarse y a volverse mucho más adaptable. Abraza la idea de que la vida es como una corriente constante. Un río que siempre fluye es lo que realmente disuelve nuestro sufrimiento. Una mente que aprende a fluir con las circunstancias siempre encuentra la paz, incluso en medio de las tormentas más intensas. Lo logra porque comprende profundamente que toda reestructuración, aunque parezca caótica, siempre trae consigo un orden superior perfecto. Soltar el control y confiar plenamente en este proceso invisible es sin lugar a dudas una de las decisiones más liberadoras que podemos tomar. Y sé que suena como un gran reto. Se trata de soltar esa necesidad casi obsesiva que tiene el ego de dictar el momento exacto y el método preciso en el que nuestra realidad debe desenvolverse. Pero la ansiedad desaparece mágicamente cuando asimilamos que no tenemos que forzar las piezas del gran rompecabezas de nuestra vida. Permitir que la vida sea la que orqueste los detalles requiere de una valentía inmensa y de una fe muy profunda. Es cederle el paso a una sabiduría que es muchísimo mayor que todas las expectativas limitadas que pueda tener nuestra mente consciente. Imaginen que existe un algoritmo del universo. Este algoritmo opera como una red magnífica, súper compleja e invisible de eventos que van organizando la realidad física para que coincida milimétricamente con nuestra conciencia interna. Este mecanismo tiene una sabiduría infinita que es realmente asombrosa y funciona mucho más allá de nuestra comprensión lógica. Tratar de descifrar cada uno de sus movimientos resulta agotador y la verdad es bastante innecesario. Lo único que este poderoso algoritmo nos pide para operar a la perfección es nuestra confianza absoluta y sostenida. Al mantener nuestra visión muy clara y el corazón en completa paz, les aseguro que el universo entero empieza a movilizar los recursos exactos, las situaciones precisas para materializar ese panorama que tanto anhelamos. Convertirse pacientemente en la persona que es capaz de sostener esa nueva realidad es un paso ineludible. El místico Neville Goddard ilustraba esto de una forma magistral con la historia de un hombre que esperó con total calma durante años hasta que un edificio muy específico por fin llevó el nombre de su empresa. Él no se desesperó porque sabía perfectamente que la semilla ya estaba plantada. Este relato nos demuestra de una manera súper profunda que el tiempo no es nuestro enemigo, y mucho menos un retraso que deba generarnos angustia. El tiempo es simplemente ese espacio vital que la vida nos otorga para nuestra preparación interna. Ese periodo de espera es el que le permite a nuestra mente desarrollar toda la capacidad, la estructura y la madurez que son indispensables para poder sostener nuestra nueva existencia. Hay una distinción clave que marca un verdadero punto de inflexión en nuestro desarrollo: la diferencia entre juzgar las circunstancias y simplemente observarlas. Reaccionar con miedo o negatividad ante eventos inesperados frena de golpe nuestro avance. Cuando nos apresuramos a etiquetar una situación como perjudicial, estamos deteniendo ese flujo armonioso de nuestra conciencia. En cambio, cuando logramos observar la realidad manteniendo nuestra paz interior y nuestra visión clara, permitimos que nuestro sendero de autoconocimiento continúe sin ningún obstáculo. Una mente sabia simplemente contempla lo que sucede, entendiendo que el panorama completo aún no ha sido revelado. En nuestra práctica diaria, esto se traduce en algo tan simple pero poderoso como hacer una pequeña pausa consciente antes de reaccionar ante una noticia que parece desfavorable. Se trata de elegir la observación tranquila, muy por encima del pánico. Existe un ancla inquebrantable para nuestra mente, una herramienta capaz de transformar cualquier adversidad. Consiste en afirmar con absoluta convicción: todo es a mi favor. Introducir esta pequeña gran frase en nuestro diálogo interno de todos los días cambia por completo la polaridad de nuestra conciencia. Al adoptar esta creencia, disolvemos casi de inmediato el rol de víctima frente al mundo. De pronto, cada evento inesperado empieza a verse como una pieza clave, una pieza que el universo ha colocado de manera muy estratégica para facilitarnos el camino. Esta reprogramación tan suave pero tan firme pacifica las aguas de nuestras inseguridades y construye una base muy sólida de tranquilidad inmensa. Hay una verdad maravillosa en todo esto. No es lo que sucede en el exterior, sino la interpretación que nosotros le otorgamos a lo que sucede, lo que verdaderamente construye nuestra realidad material.
Nuestra mente asume el rol de un talentoso director de cine y tiene el poder absoluto de otorgar un significado exacto a cada escena que vivimos. Piénsenlo así, si interpretamos un obstáculo como un fracaso definitivo, esa será exactamente la realidad que vamos a experimentar. Pero si ese mismo suceso decidimos percibirlo como un impulso formativo, como algo totalmente necesario para nuestro crecimiento, nuestra historia de vida cambia radicalmente hacia algo mucho más brillante. Ahora, es importante aclarar algo. Aceptar que todo ocurre de manera favorable jamás significa que debamos tolerar maltratos o resignarnos ante una falta de respeto. Para nada. Las situaciones límite, esos momentos que nos ponen a prueba, actúan como catalizadores sumamente poderosos para ayudarnos a despertar esa fuerza interior que a veces tenemos un poco dormida. Los escenarios difíciles nos dan el combustible perfecto para encontrar nuestra verdadera voz, para establecer límites inquebrantables y reclamar nuestra propia soberanía. Es precisamente a través de esa fricción intensa donde nace nuestra firme determinación para alejarnos de esos lugares que ya no nos aportan crecimiento. Y al hacerlo, damos paso a un entorno que sí está verdaderamente alineado con nuestro valor esencial. Este camino del despertar nos invita de una manera muy suave a abandonar lo que podríamos llamar la sala de espera pasiva. Nos invita a comenzar a tomar una acción inspirada, pero siempre naciendo desde un estado de paz absoluta. Creer que las cosas se van a resolver por arte de magia sin que nosotros participemos activamente es una ilusión que solo va a retrasar nuestro proceso. La creación auténtica de la realidad requiere de un movimiento constante. Implica dar pasos firmes hacia adelante, colaborando activamente con ese ritmo hermoso del universo. Nuestro compromiso real con nuestra propia existencia se demuestra siempre mediante acciones coherentes. Acciones realizadas sin ningún atisbo de desesperación, pero con una intención inquebrantable y profundamente inspiradora. Ese diálogo interno constante que mantenemos con nosotros mismos, ese que a veces ni notamos, es el arquitecto literal de nuestro mundo visible. Considerando que nuestro cerebro humano procesa decenas de miles de pensamientos todos los días y que la gran mayoría suelen ser muy repetitivos, podemos entender cómo esas palabras que resuenan en la mente van tejiendo cuidadosamente la estructura de nuestra experiencia diaria. Gran parte de estas vocecitas internas viene moldeada por condicionamientos que adquirimos en la infancia, reflejando miedos y limitantes que heredamos de otras personas. Asumir nuestra responsabilidad creativa significa observar muy pacientemente ese monólogo interior y reescribir con muchísimo amor todos esos guiones caducos, reemplazándolos con afirmaciones llenas de poder y de expansión vital. El autoconocimiento lo podemos definir como ese acto tan profundo, tan valiente y revelador de hacer consciente lo inconsciente. Es adentrarnos en un empoderamiento auténtico y, sobre todo, duradero. Y miren, lejos de las fantasías que a veces tiene el ego, el empoderamiento genuino jamás se trata de buscar dominar a otras personas o tratar de imponer autoridad a la fuerza. Se trata exclusiva y bellamente de conquistar nuestro propio, inmenso y maravilloso paisaje interno. Es el noble proceso de quitarnos esas capas ilusorias y reclamar por fin la maestría sobre nuestros propios pensamientos y emociones. Es habitar el centro de nuestro ser con absoluta serenidad y con un dominio realmente admirable. Nosotros, los seres humanos, no somos seres diminutos. No somos como un simple granito de arena que es arrastrado por el viento. Somos una inmensa, poderosa y resplandeciente fuerza creadora. Por eso resulta indispensable que rechacemos, de forma muy firme pero amorosa, todas esas narrativas que intentan disminuir nuestro enorme potencial. Creer que somos pequeños o insignificantes genera una irresponsabilidad creativa muy peligrosa que nos lleva a manifestaciones caóticas nacidas desde la inconsciencia. Reconocer el verdadero poder que llevamos dentro nos obliga a ser sumamente cuidadosos con cada creencia que albergamos y nos permite honrar nuestra maravillosa capacidad de moldear nuestro entorno físico con mucha sabiduría y muchísima luz. Existe un abismo inmenso de diferencia entre el ego falso y el empoderamiento real. Ese falso ego se muestra frágil por naturaleza, es muy narcisista y constantemente está buscando validación o salvación en el mundo de afuera. Demanda una atención constante y muy ruidosa, casi siempre para enmascarar un profundo sentimiento de vacío interior. En absoluto contraste, una psique que está verdaderamente integrada posee una autoridad silenciosa, maravillosamente enraizada y muy consciente. Un ser empoderado de verdad no siente ninguna necesidad de andar demostrando superioridad. Su sola presencia irradia una confianza tan serena y hermosa que surge del conocimiento absoluto de su propia luz interna. La alquimia interna es quizás la labor psicológica más hermosa y más importante que cualquiera de nosotros puede emprender. Consiste en ordenar nuestra mente de una manera muy meticulosa pero sobre todo compasiva. Se trata de acomodar tanto nuestra luz como nuestra sombra en el lugar que les corresponde a cada una.
Es el acto valiente de sacar a la superficie todos esos miedos que hemos escondido bajo la alfombra de nuestra mente, atrevernos a mirarlos de frente sin emitir juicios y simplemente abrazarlos con una profunda comprensión. Cuando logramos integrar cada emoción que antes rechazábamos, nuestro ser se vuelve completo. Disolvemos por completo la vergüenza y empezamos a celebrar la totalidad pacífica de lo que somos. Existe una ley inquebrantable en la conciencia y dicta algo de manera muy sencilla, pero sumamente asombrosa. Aquello que se cree, se crea. Esta es la base fundamental del universo, una verdad innegable que, una vez que logramos asimilarla por completo, nos aporta una paz indescriptible en este continuo sendero de crecimiento. Comprender que nuestras profundas convicciones internas son como semillas invisibles de toda nuestra manifestación física, elimina para siempre esa dolorosa sensación de impotencia que a veces sentimos frente al mundo. Esta majestuosa ley nos hace una invitación constante a cultivar un interior lleno de abundancia, porque sabemos, con total certeza, que nuestra cosecha externa será el reflejo exacto de esa hermosa siembra. Cada individuo cuenta con el poder inherente y supremo para ser el arquitecto de su propia y magnífica existencia. Reconocer esta bella realidad nos devuelve absolutamente toda nuestra soberanía creativa a nuestras propias manos. La capacidad de esculpir una vida verdaderamente extraordinaria reside siempre en el silencio de nuestro propio corazón y en la claridad de nuestra mente. Esta es una invitación perpetua a seguir cultivando esa dulce paciencia y abrazar todo ese inmenso poder personal que nos habita, sabiendo que el universo entero siempre obedece a una mente que sabe exactamente lo que es. Gracias por escucharnos y seguirnos.